Bueno, la noticia de la jornada es esta y se la voy a leer directamente de la prensa. Dice así: denuncian a un policía nacional y, entre comillas, se acostó con 8 mujeres activistas antisistema que no sabían que era un agente. Presentan una querella contra un infiltrado en movimientos anticapitalistas por relaciones íntimas a cambio de información. 5 mujeres vinculadas al movimiento independentista, antisistema y anticapitalista han presentado una querella en los juzgados de Barcelona contra un policía nacional que aseguran las utilizó mientras estuvo supuestamente infiltrado en movimientos sociales y sindicales de la capital catalana entre los años 2020 y 2022. Y dice a continuación que la gente se habría acostado hasta con 8 activistas. Más adelante la noticia dice que en concreto la denuncia o es querella, no sé si aquí el medio de comunicación ha tenido un error de transcripción o se ha equivocado directamente. Dice que la denuncia interpuesta contra el agente es por delitos de abusos continuados. Nuevamente, supongo que esto es un error de transcripción porque el tipo penal de abuso ha desaparecido gracias a Irene Montero. Ahora todo es agresión. También por tortura o contra la integridad moral, descubrimiento de secretos e impedimento del ejercicio de los derechos civiles. Bien, vamos a ir por partes, como diría Jack el Destripador. ¿Cómo actúa un policía nacional como agente encubierto o utilizando una identificación falsa? Pues obviamente no lo hace de motu propio, arriesgando su puesto de trabajo como funcionario, iniciando una investigación unilateral, teniendo relaciones afectivas o de amistad con personas, obteniendo información o pruebas ilícitas para luego, con esas pruebas ilícitas, intentar abrir un procedimiento penal. No, las cosas no funcionan así. Cuando un policía nacional o un guardia civil interviene, por ejemplo, en el seno de una investigación de narcotráfico, de las que yo he llevado bastantes, no intervienen las llamadas de manera ilegal, porque entonces todas las pruebas que obtengan de esas intervenciones, de esas llamadas, no serán válidas en un juicio. Para que eso sea válido es necesaria una autorización judicial, es decir, que un juez autorice a ese agente a intervenir las llamadas o a actuar bajo una identidad falsa, a petición de la propia policía judicial o a petición del Ministerio Fiscal. Y el juez encargado de investigar valora la necesidad de acordar esas medidas, porque a lo mejor cuando se está investigando una organización criminal o un delito de difícil investigación, el resto de las pruebas que se han podido conseguir sin inmiscuirse de esa manera en la vida privada de una persona han sido inviables. Entonces el juez toma en cuenta la necesidad de investigar un crimen, lo pone en proporción con la libertad que se le va a restringir de forma momentánea a una persona en el caso de una intervención de una llamada, y acuerda mediante un auto esa intervención. En el caso de una identificación falsa, es el Ministerio del Interior el que se la da a ese agente. Y no lo hace por tiempo indefinido, igual que cuando se intervienen las llamadas, sino que se hace por un plazo de 6 meses que puede ser prorrogable. Bien, ¿y qué pasa con lo de la revelación de secretos? Esto cae por su propio peso. Cuando se está dentro de una investigación, se obtiene información. Vuelvo otra vez al caso con el que yo estoy más familiarizada, cuando se intervienen llamadas. En mi caso, por tener clientes que han estado investigados, yo también he tenido el teléfono intervenido y me ha constado después. ¿Qué se hace con toda la información que se obtiene? Se filtra y solo la información necesaria para juzgar esos hechos se va a tomar en consideración dentro del procedimiento. Es decir, de estas 8 activistas, el número de pie que calzan, las amistades que tengan, las infidelidades a sus esposos en su caso, no se va a tener en cuenta en el procedimiento. Solo se va a tener en cuenta la información que sea necesaria, que sea prueba para hablar de estos hechos que se están enjuiciando. O sea que lo de la revelación de secretos no lo veo
por ningún lado. Entiendo que cuando se inicie este procedimiento de investigación, que se ha iniciado vía querella o vía denuncia, porque eso no lo aclara la noticia, en unas partes pone querella y en otras denuncia, el juez encargado de investigar este asunto recabará datos del otro procedimiento y seguramente hay una autorización judicial para que la gente hubiera actuado de esta manera. Pero ahora vamos con lo que más morbo ha suscitado de esta noticia. Decían las mujeres que se han sentido utilizadas y en otro medio de comunicación decían que esto era violencia institucional. Se está pervirtiendo hasta tal punto la palabra violencia que va a carecer de sentido. Y ahora les voy a hacer una pregunta para la reflexión. ¿Un adúltero o una adúltera ha cometido un delito? Es decir, un hombre o una mujer casado con 4 hijos y dentro de su ambiente laboral oculta este pequeño detalle de que está casado y que tiene una familia y conoce a una compañera de trabajo. Y esta compañera de trabajo no sabe que este hombre tiene una familia y empieza a enamorarse de él y con el paso del tiempo empiezan a mantener relaciones íntimas. ¿El consentimiento de esa mujer es libre? Hombre, según estas abogadas que han presentado la querella, no es un consentimiento libre porque ellas no sabían que este señor era un agente. Lo mismo ocurre en el caso de las infidelidades cuando el infiel no le comunica a su amante el pequeño detalle de que tiene una familia. Y no es un delito. Vamos con otro ejemplo. Una mujer que de repente ve a un hombre y ese hombre parece ser que tiene muchísimo dinero. Y ese hombre la engaña y le dice que sí, que es dueño de unos grandes almacenes, que viaja en jet privado, que tiene muchísimos negocios, que en definitivas cuentas gana muchísimo dinero. Y entonces esta mujer, prendada por la erótica del poder, decide mantener relaciones íntimas con este hombre. Y resulta que es mentira. ¿El consentimiento de esta mujer estaría viciado por desconocer todos los datos de esta persona con la que se acuesta? Hombre, según dicen estas abogadas a la prensa, este consentimiento estaría viciado, entonces estaríamos ante una agresión. Pero no, engañar a una mujer para conseguir de ella algo no es delito, señores, no es delito. Estaremos todos de acuerdo que es una conducta reprobable, que mentir está mal, que es cuestionable desde el punto de vista moral, pero no todo lo que es cuestionable desde el punto de vista moral es delito. Entre otras cosas porque si no casi todos seríamos delincuentes. Todos hemos cometido errores en nuestra vida y el derecho penal es la última ratio, el último recurso al que hay que acudir porque estamos hablando de penas privativas de libertad en la mayor parte de los casos. No todo lo que es malo constituye un ilícito penal. Y menos mal que así es, porque de lo contrario, esto que ellas dicen, que esa agresión, porque ellas no conocían el pequeño detalle de que este hombre era un agente infiltrado de la Policía Nacional, nos llevaría a tiempos preconstitucionales o en casos peores a otros países donde mujeres adúlteras son lapidadas en plena calle. Y esto es lo que pasa cuando el feminismo se pasa de rosca. Cuando a todo le llamamos violencia, cuando todo lo queremos criminalizar desde el punto de vista penal porque a nuestros ojos es malo. Yo estoy de acuerdo. A mí la infidelidad me parece una traición porque lo es. Y me parece que es una persona muy cobarde que no es capaz de dejar a su pareja, de dejar a su esposo o a su esposa para iniciar una nueva vida. Y hay una parte de egoísmo muy profundo que a veces se solapa con el típico de no quiero hacerle daño y ojos que no ven, corazón que no siente. Pero eso no es un delito. Y en este caso, estas mujeres que dicen que se han visto violentadas y que jamás hubieran dado un consentimiento para mantener relaciones con este hombre porque era un agente de la Policía Nacional y no era un ocupa antisistema anticapitalista como ellas, yo creo que tiene menos recorrido que un ratón de cuerda. Francamente, porque entonces, por esa regla de 3, cualquier persona que te haga daño a tus ojos o en función de tu moralidad estaría cometiendo un delito. Y no hay que confundir, insisto, cosas que nos parecen mal con delitos, Esto me recuerda a un momento, hace ya bastantes años, les voy a contar una anécdota, de un hombre
que tenía una obsesión con presentar denuncias, tenía querulancia, el hombre era un querulante, constantemente presentaba denuncias y él presentó una denuncia contra los agentes de la Guardia Civil del puesto de Negreira, según él porque le habían llamado imbécil después de ir varias veces a pedir la hoja de reclamaciones en un bar y después a pedirle la hoja de reclamaciones al cuartel de la Guardia Civil. Y claro, el tema se archivó nada más que llegó al juzgado. Y yo fui designada de oficio para recurrir ese archivo. Y cuando yo me entrevisté con este pobre hombre, el tipo me decía, es que me han llamado imbécil. Y yo le dije, eso está muy mal, pero no tiene la enjundia suficiente para ser considerado delito. Y el hombre no daba crédito. Luego quería denunciarme a mí al colegio de abogados. Inició hasta una queja que luego efectivamente se archivó porque al hombre al final le pusieron una curatela de tantas denuncias infundadas que presentaba. Esto no se sostiene por ninguna parte. El único caso para que tenga viabilidad esta acción que han presentado estas tres abogadas es que no existiera una autorización judicial, y dudo mucho que así sea, para que la gente actuara con una identificación falsa. Pero es que ningún funcionario de este país se va a arriesgar a perder su puesto de trabajo como funcionario para hacer semejante cosa, porque entre otras cosas las pruebas, la doctrina del árbol de los frutos podridos, es decir, espero haberlo dicho bien, cuando una prueba se obtiene de forma ilícita no sirve en un procedimiento. Cuando el medio que se ha utilizado para obtener esa prueba no ha sido autorizado judicialmente, esa prueba no es válida. Y dudo muchísimo que el otro procedimiento hubiera tirado para adelante si este señor, si este agente no hubiera tenido una autorización judicial. En fin, que lo voy a dejar aquí. Me río porque es que además me hace muchísima gracia este tipo de cosas, porque al final es criminalizarlo todo y llamarle a todo delito o llamarle a todo violencia. ¿Cuántas veces no nos hemos encontrado en esta vida con personas que nos han mentido flagrantemente, que nos han engañado en relaciones afectivas y en relaciones de amistad y a veces hasta la propia familia, y te sienta mal y te duele? Pero eso no es delito, señores, eso se llama vivir en sociedad y tener que soportar en ocasiones los defectos de otras personas. En fin, que lo voy a dejar aquí, que muchísimas gracias por verme, gracias por darle me gusta al vídeo, por compartirlo y como siempre les digo, un placer y nos vemos mañana.